J'en ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Primero que todo, un saludo a quienes han hecho ya una rutina o han hecho de escucharnos una rutina, de escuchar a dos personas que hablan todos los sábados tratando los temas que se están discutiendo en la prensa francesa. Estas dos personas son Félix José Hernández, profesor de literatura y cultura latinoamericana, radicado en París, y Carlos Manuel Estefanía, pedagogo y periodista radicado en Estocolmo, Suecia. Así cada semana mantenemos una charla que después aparece por distintos sitios de la red, donde Félix José prepara un conglomerado de noticias muy interesantes que abordan temas que van desde la cultura a la política, pasando por las tradiciones. Y Carlos Estefanía, que es quien está hablando en este momento, pues va asimilando estas informaciones y poniendo su punto crítico. Y así mantenemos una charla donde todos salimos ganando. Nos informamos y de alguna manera comprobamos cómo muchas de las cosas que están ocurriendo en Francia nos atañen a todos o son partes de un sistema en el cual todos participamos. Bueno, Félix José, ¿cómo estás allá por París? Pues muy bien, amigo. Estoy un poco nublado, un poquito de fresco, pero bueno, estamos de vacaciones todavía, las escuelas están cerradas, comienzan las clases el lunes, y para la recta final del mes de mayo, aunque hay 4 puentes, y en realidad tanto para los trabajadores como para los estudiantes, los escolares, el mes de mayo se pasa muy bien, porque este año cae los jueves, y pues mucha gente cogerá jueves, viernes, sábado, domingo, o sea que se calcula que los franceses en el mes de mayo trabajarán 16 días solamente. Pues yo te diré que en este 26 de abril del año 2014 realmente Estocolmo está floreciendo, el verde está reapareciendo, el sol está calentando y realmente Estocolmo está muy alegre en este día, en este último encuentro nuestro de abril, ¿no? En este 26 de abril del año 2014. Disculpa que sea un poco redundante en la fecha, pero me parece que la había saltado al principio. Bien, de lo primero que querías contarnos es de la sugerencia que hizo el canciller francés para que todo el mundo sonriera en la foto. Ocurrió en el 2012, durante la foto tradicional que se toma cuando se sale del primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno en el Palacio del Eliseo. Y Laurent Fabius encontró la forma de que todos sus colegas ministros sonrieran y dijo: sonrían, piensan que a todos nos van a disminuir el salario del 30%. Eso provocó una situación muy hilarante y en realidad hay que recordar que esta disminución de salario fue una de las cosas que formaban parte de compromiso del candidato François Hollande. Qué pena que todo quede siempre en la broma. Yo pienso que si alguien debería vivir con un salario relativamente bajo, por lo menos al nivel del promedio del salario que recibe un trabajador, eso debieran ser las personas que participan en un gobierno, ¿no? Sobre todo para que recuerden las repercusiones de las medidas que van tomando. Hay un tema que nos interesa, que hemos hablado incluso de este tema cuando tratamos películas o quizás literatura, pero sobre todo en una película que una vez me comentaste, que es de la relación de amor en parejas de personas de avanzada edad, ¿no? Parece que nunca es tarde para amar o para pelear. El señor Marcel Guillot tiene 93 años. Es el preso más viejo que hay en Francia. Y por una causa simplemente amorosa. El 7 de diciembre de 2011, pues fue descubierto en el pueblo de Saint-Gilles el cuerpo de Nicole Eldib, una señora de 82 años. Y esta vieja dama había sido golpeada, tenía muchos morados, etcétera, pero bueno, interrogado Marcel Guillot, que es un hombre retirado, porque tiene 93 años,
trabajó toda la vida haciendo limpiezas, confió que él había sentido un flechazo de Cupido por Nicole, amiga de su esposa que había fallecido, pero que ella no quería nada con él. Y ese día, como ella no cedía a sus intenciones amorosas, pues decidió darle simplemente una bofetada, pero que se le pasó la mano. Así que el tribunal apreciará. A ver, para entender bien la noticia, la señora falleció, o sea, se encontró el cuerpo. No falleció, encontraron golpeada, moratada toda, porque él le propuso tener una relación amorosa con ella, y como ella no aceptó, pues él le dio una bofetada, pero después cuando cayó al piso le siguió dando golpes. No la mató, pero corrió el riesgo de matarla. La señora fue hospitalizada y él terminó en la cárcel, y ahora viene el juicio. ¿Sabe? Bueno, entiendo mejor la situación. Hace tiempo estaba mirando una serie norteamericana donde un camarógrafo sigue unos policías y estos policías se meten en los barrios bajos de no sé qué ciudad de Estados Unidos, ¿no? Y había una situación un poco parecida a la que tú narras, ¿no? Se repetía mucho el hecho de que aquellas personas acusaban a sus esposas, vamos a hablar de las mujeres de aquel barrio bajo, acusaban a los maridos. Se repetía mucho la escena de una vieja, de una mujer relativamente joven acusando que el marido la maltrataba y la policía persiguiendo a ese marido. Pero hay un caso donde es una mujer que acusa a un viejo prácticamente senil de maltratarla. Yo recuerdo una escena donde los policías se reían de esa tragedia, ¿no? De esa comedia. Y no sé hasta qué punto la justicia podrá operar en este llamado caso de maltrato, ¿no? Cuando se trata de una persona de tan avanzada edad, porque lo más probable es que este hombre en su cabeza ya no le esté funcionando muy bien, además de su fuerza, ¿no? Sería difícil de creer de que este hombre haya podido maltratar. Y a mí se me ocurre, por los rasgos de la información que me estás dando, que esto tiene mucho de construcción de maltrato de género, que es una cosa que está muy en boga, que es parte de esta nueva ola con la cual se va creando el terror entre el hombre y la mujer, ¿no? Eso se me ocurre porque el caso está un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un tema que sí no nos parece que sea digno de alguna duda, que es el caso de esa actriz que ha sabido envejecer con tanta dignidad y que fue un ícono de belleza en su juventud, Jessica Lange. Yo recuerdo películas como King Kong, Tuxi, o una película que me llamó mucho la atención de los años 80 que se llamaba Francis, y narraba la vida, que fue un hecho real, de una actriz que estuvo internada en un manicomio y las barbaridades que le pasaban. También la película es parte de esta línea antipsiquiátrica. Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque hoy en día ya se han logrado los resultados que se buscaban cuando se empezó toda una campaña desde el cine para satanizar los internados de personas con problemas psiquiátricos, y entonces lo que se está haciendo es vaciando esos lugares, ¿no? Pero bueno, vienes a hablar de que esta gran actriz, porque es muy buena actriz sin duda alguna, más allá de la belleza que pudo haber tenido en una época, que es Jessica Lange, es figura de Marc Jacobs. Pues bien, el famoso Modisto la acaba de escoger a Jessica Lange para su nueva campaña publicitaria sobre los productos de belleza que él produce, los cosméticos. En un mundo en el que siempre se escogen muchachas muy muy jóvenes, esta intérprete inolvidable, como tú bien dices, de France, porque hoy en día cuenta con 64 años, es simplemente luminosa, y hay que admirarla como artista, pero también hay que mirarla por la belleza natural que ella conserva, y es por ese motivo que Marc Jacobs ha dicho que la escogió. Bien, dejemos este tema vinculado un poco al diseño y a la industria cinematográfica, y entremos en un tema de mucha actualidad en toda Europa, desde el norte, de los países nórdicos, ya no hasta Francia, sino hasta nuestra madre patria, España, que es el problema de la islamofobia, ¿no? Hay una especie de miedo. Ya se habla incluso de Eurabia o algo así, o Eurabia, ¿no? Hay un miedo establecido y que alcanza incluso a las élites políticas con la llegada de inmigrantes procedentes de países musulmanes, ¿no? Y ha pasado algo, alguien ha dicho,
algo en contra de los marroquíes y esto ha creado un gran problema. Especifica cómo ha sido esta historia. 5.000 es la cantidad de acusaciones presentadas ante la policía en Holanda contra el diputado Geert Wilders. Su partido se llama Partido por la Libertad, que ha prometido hace poco de actuar para que haya menos marroquíes en Holanda. Sí, Holanda es un país que destaca por esta línea islamófoba realmente. Y bueno, vamos a pasar a la otra orientación de las tres, además de la cristiana, nos quedaba de las tres religiones brahmánicas, ¿no? Vamos a entrar en el judaísmo y vamos a hablar de los rabinos que abogan por la paz. En Israel, los grandes rabinos ultraortodoxos comienzan a expresarse para buscar una solución a dos estados, Estado israelí y Estado palestino. Un grupo de trabajo reunió activistas de izquierda y religiosos en el mes de febrero junto con el embajador de los Estados Unidos de América, y sus miembros manifestaron que deseaban organizar lo más rápido posible una reunión con el jefe de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Y, yo cito, declararon: uno se equivoca pensando que los Haredim son totalmente de derecha. Lo dijo Moshe Friedman, un ultraortodoxo, que es el que está a la cabeza de esta iniciativa. Visto su peso numérico y simbólico, ellos también están por la paz y todo puede cambiar, agregó a continuación. Sabes que este problema, para entenderlo, hay que desligar un poco el sionismo de la misma religión hebrea, ¿no? Y eso explica que haya rabinos que estén por la paz, por la confraternización con sus hermanos musulmanes, e incluso por la creación. Yo no sé si dos estados en un mismo lugar, cual me parece un poco ilógico, como por la creación, o debería ser, no sé si estarán abogando por ello, pero debería ser un estado realmente multiétnico. Esa sería la verdadera solución. Además, el problema no lo crearon los hebreos, el problema lo crearon los colonizadores ingleses, y esa decisión un poco forzada y un poco tardía, después que se acabó la Segunda Guerra Mundial, de otorgarle ese territorio a los hebreos, ¿no? Usando las masacres que se habían cometido contra ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en definitiva, esto es un problema realmente político del cual participan las grandes potencias que crearon en ese lugar preciso ese estado, que es un estado un poco empotrado ahí, porque ya esos israelíes eran más europeos que otra cosa, los que volvieron. Y por otro lado, había un movimiento antibritánico liderado por activistas hebreos que luchaban en ese territorio desde hacía tiempo. Entonces, al final se da una extraña coalición entre los intereses coloniales de Inglaterra y los intereses del sionismo, ¿no? Pero para mí sionismo y religión son cosas diferentes, aunque a veces se asocien. Y al ser diferentes no es difícil que aparezcan rabinos que aboguen por la paz. Bueno, vamos a vamos a alejarnos del Medio Oriente, del Cercano Oriente, quiero decir, y vamos a bajar hacia África. Y vamos a hablar de otros conflictos que también tienen expresión o quizás base religiosa, que son los conflictos que se dan en República Centroafricana y en Nigeria. El gobierno francés teme los efectos de un eventual acercamiento entre Noureddin Adam, ex número 2 de la novelosa rebelde centroafricana llamada Seleka, y la secta islamoterrorista nigeriana Boko Haram. Hay un riesgo real de unión, se subraya en el Ministerio de Defensa francés. Titular de la cartera de seguridad por el presidente Michel Jotiat y después patrón de la policía política, el general Adam, originario del noreste de la República Centroafricana, ha estado varias veces en Nigeria, después de haber sido interpelado en Douala, en Camerún, y después localizado en Benín. O sea, todo se complica, pero se estima que hay se está formando una especie de unión el islamismo terrorista nigeriano y centroafricano. Bueno, interesante sería saber por qué es precisamente Francia la que da la alarma, ¿no? Porque no es un problema donde todo el mundo participa para evitar que se cree un estado
intolerante en esa región, ¿no? Claro, quizás Francia tuvo intereses coloniales hace algún tiempo, ¿no? Por otro lado, también hay que tener cuidado, no se caiga también al abordar los temas africanos en la islamofobia, ¿no? Porque yo he conocido muchos africanos musulmanes, y lo que yo he podido percibir en ellos es que son personas de una cultura extraordinaria. Me refiero a una cultura del trato humano, de una educación y una dignidad asombrosa que uno no espera después de haber conocido africanos que pasaron por la esclavitud, por el sometimiento, que fueron totalmente arrancados de sus culturas originales, ¿no? Que lo vemos mucho en Estados Unidos, incluso en la misma Cuba. El africano musulmán tiene un nivel de dignidad que a mí me asombra, y no por gusto. En esa serie que se llama Raíces, Kunta Kinte, que es la figura que nace, de la cual se da seguimiento, es entre todos los esclavos un musulmán, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esos enfoques, si no son demasiado colonialistas o si no son parte de esta islamofobia generalizada que existe. Al mismo tiempo que indiscutiblemente en África se están gestando guerras que a veces son con las armas, a veces son con la salud, para disminuir la población, y parece que a nadie le interesa mucho eso, ¿no? Y no debería ser tema solamente de las antiguas metrópolis, sino del mundo entero, del mismo modo que se convierte en un tema del mundo entero lo que está pasando en Ucrania o lo que estaba pasando en Siria, ¿no? Bien, vamos a dejar esta historia africana y vamos a entrar en las funerarias y a explicar qué hacen jóvenes metidos en las funerarias. Martino es el director general de una gran empresa, Choix Funéraire, o sea, para escoger la funeraria. Y él está dirigiendo una formación de directores de empresas funerarias, nada menos que en la Universidad Paris Dauphine, una de las mejores de Francia. Y declaró: hay que permitir a los jóvenes que dirijan a alto nivel y sin tabú las empresas fúnebres, las pompas fúnebres. Nosotros somos comerciantes como cualquier tipo de otro. Interesante. Bien, vamos a dejar las funerarias ahora y vamos a pasar a las artes plásticas, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando comencé a estudiar las vanguardias, y fue como objetos comunes, como pudieran ser un urinal, ¿no? Orinal, se convertían en objetos de reelaboración artística. Y esto pasó con las vanguardias de principios del siglo pasado, me refiero a los años 1900 y tanto, y después pasa en los años 50 y 70 con el arte pop. Entonces no me llama mucho la atención, no me sorprende, porque creo que hay belleza en eso, que un Citroën se haya convertido en objeto de representación en una escultura. Así que detallemos qué fue lo que ocurrió con el Citroën DS. De un simple automóvil Citroën DS, el artista americano Chico McMurtry ha creado un robo con tótem que se alarga de 18 metros de altura y que se puede descubrir en la Cité de Sciences de la Industria de la Villette, o sea, el Gran Museo de Ciencias de la Industria, en una exposición que se llama Art Robotique, el arte de los robots, que regrupa una veintena de obras dinámicas y espectaculares. Pero es increíble porque con los guardafangos delanteros parecen que son dos rodillas. Las puertas, que tengo la foto delante, las puertas son los brazos, y las puertas traseras vienen siendo las orejas, mientras que la parte detrás del coche son como los ojos, unas aletas y un cuerno. O sea, parece verdaderamente un tótem. Es extraordinario lo que ha hecho este hombre. Sería interesante que en tu página apareciera alguna nota sobre esto, más la fotografía de la escultura. Así que cuento con eso para primero para quienes nos escuchan y por supuesto para mí, ¿no? Bien, vamos a entrar en el tema de la moda. Hablemos del casting para las futuras tops. Bueno, las chicas de entre 14 y 22 años que sueñan con ser maniquí, las top models, tienen una posibilidad. La célebre agencia Elite organiza este es el año número 31 que lo hace consecutivamente, el concurso Elite Model Look. Es un casting nacional
a la búsqueda de nuevas bellezas, y para poder encontrar a los que reclutan, para pasar el casting y tratar de tener una posibilidad, pues basta ir a los grandes centros comerciales cuyas listas se pueden encontrar en el www.elitemodellook.fr hasta el 7 de junio. A todas las chicas que piensen que tienen posibilidades de hacer esto. Bien. Espero que estas chicas no se dediquen a la política y no les pase como aquella candidata a la presidencia, ¿no?, francesa, que sostuvo una curiosa, por no decir sabrosa, conversación con Mitterrand. Bueno, Ségolène Royal actualmente es ministro. Ella fue la primera esposa del actual presidente de la República, François Hollande. Y esto lo saca la prensa, ocurrió cuando ella era ministra de Ecología hace 22 años, porque en este momento es de nuevo ministra de Ecología, ¿no? Pero bueno, estar en el gobierno de Pierre Bérégovoy, aquel hombre que yo prácticamente admiraba mucho y que terminó suicidándose, y ocurrió el 2 de abril del año 1992. Ella llamó por teléfono al presidente François Mitterrand, comenzó por darle las gracias por haberla nombrado ministro, y después le preguntó, ¿y por qué François? Se refería a su esposo, François Hollande, actual presidente. ¿No fue designado ministro? El presidente le respondió, este tipo de nominación no tiene nada automático. Pero Ségolène Royal continuó e insistió. Y entonces François Mitterrand le sugirió, si usted quiere que él sea ministro, pues sábele su puesto. Bueno, está buena, una respuesta un poco cruda y poco política, pero bueno, inesperada y hasta simpática, ¿no? Oh, sí, el François Mitterrand tenía cada respuesta. Sí, está bien, parece una respuesta que le hubiera dado cualquiera a cualquiera, ¿no? No parece una respuesta de alta política, pero está simpático, ¿no? Yo recuerdo cuando él logró sacar de la cárcel a Valladares, el escritor cubano. La prensa decía que Valladares estaba paralítico con silla de ruedas. Valladares llegó al aeropuerto, en directo lo pusieron en la televisión y bajó por sus pies la escalerilla. Unos días después, el presidente François Mitterrand tuvo entrevista para televisión y un periodista le dijo, señor presidente, usted hizo muchos esfuerzos por obtener la libertad de un poeta que se decía que estaba en silla de ruedas, y nosotros los cubanos lo vimos bajar con sus propias piernas. Y Mitterrand le dijo, ¿usted le vio bajar con sus propias piernas? O sea que él camina bien. Dice el periodista, sí, dice, pues muy bien, ¿qué quiere que diga? Comprendo. Se alegró también y le dio la vuelta. No, fue un gran político, ¿no? Bien, vamos a pasar a otro político que le han hecho regalos de todo tipo, Sarkozy. Sí, después de ese anuncio del divorcio con Cecilia, Nicolás Sarkozy recibió una solicitud de matrimonio acompañada con un slip de mujer, ¿no? En Cuba decimos los bloomers, ¿no? Pero el señor presidente es parte de un libro llamado El señor presidente, que será publicado el 2 de mayo en las ediciones oportunas, y Sandrina Campés ha escogido 101 cartas de anónimos de 7 a 77 años, de los cuales le pedían todo tipo de cosas al señor presidente. Y otra revelación que es menos divertida, y es que este antiguo jefe de Estado fue el destinatario de unas velas con cianuro por el día de su cumpleaños. O sea, fue una cosa impresionante. Es más simpático que le hayan mandado un blume con una solicitud de matrimonio. Claro. Bueno, ¿quién es esta persona que le hubiera gustado ser ministro de Deporte? El mismo, Nicolás Sarkozy. Apenas promovido ministra de los Derechos de las Mujeres de la Ciudad, de la Juventud y del Deporte, Najat Vallaud-Belkacem, asistió el 2 de abril pasado a un encuentro de fútbol entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea. En el vestíbulo del Parc des Princes, que es el gran estadio de París, la socialista se vio de frente a Nicolás Sarkozy, y el ex jefe de Estado la saludó y le dijo, me hubiera gustado tanto a mí también ser un día ministra de Deporte.
Bien, dejemos al ministro de Deporte y volvamos al tema del Islam, ¿no? De los países musulmanes. Y hablemos de algo que a mí me llama mucho la atención. Por un lado, es considerado como prohibido, como haram, consumir algo que dañe el cuerpo. Sin embargo, por otro lado, no es difícil encontrar imágenes noticiosas o incluso hablar con gente procedente de esas regiones donde te hablan de cómo está aumentando el consumo de drogas. ¿Qué tienes tú que contar sobre el asunto en lo que se refiere al Sahara? El consumo de cocaína y de crack, según la prensa francesa, es verdaderamente un drama para los jóvenes árabes y tuaregs que están refugiados en Khalil y en Timwani, en la frontera entre Mali y Argelia. El año pasado, la intervención militar francesa en Serval desestabilizó la zona, y el tráfico de cocaína desde la América del Sur hacia Europa vía el Sahel es de más o menos de 30 a 40 toneladas por año, según ciertas estimaciones. Pues volvió a funcionar, porque aparte de sobornar las autoridades locales, los narcotraficantes pues les interesa mucho la clientela local de los jóvenes y explotan también a los obreros para convertirlos en coyotes, para que con amenazas de muerte, para que pasen la droga hacia Europa, lo cual si no lo hacen pues los matan. Es un drama enorme, un drama más de los tantos que hay en África. Sabes que yo estoy completamente, yo estoy convencido, ¿no?, de que lo que está pasando con la droga en el mundo y ahora estos nuevos canales que se abren a través del Sahara no es nada casual. He tenido noticias de que antaño, vamos a decir hace 10, 20 años por ahí, habían campañas tremendas contra la droga y verdaderos combates contra la droga, lo mismo en Estados Unidos que en Argentina, y que todo eso ha desaparecido prácticamente, ¿no? Entonces me parece que la droga es parte no solamente de los intereses de los traficantes en sí, sino de quienes teniendo todo el poder para frenar eso los dejan hacer, y que el objetivo fundamental por supuesto son los jóvenes, ¿no? Ya vemos que pueden ser los jóvenes europeos, los jóvenes norteamericanos, los jóvenes latinoamericanos o estos pobres desgraciados jóvenes saharianos o subsaharianos, ¿no? Yo pienso que hay que lanzar una alerta y descubrir qué es lo que está detrás de la droga, que no siempre es el dinero. Ahora tenemos el peligro de que se quiere liberalizar, ¿no? Y entonces tenemos que por ejemplo, si tú necesitas un medicamento, tú necesitas una receta médica, pero los auspiciadores de la marihuana, por ejemplo, sabiendo que esto puede tener ciertas contraindicaciones y que puede tener efectos a veces funestos, sobre todo para la salud mental, pues quieren que cualquiera se fume un porro, y ves permanentemente en el cine la propaganda en favor de la droga. Incluso hay una serie muy interesante que se llama Cuéntame cómo pasó, muy simpática, española, que narra la historia de los españoles a través de una familia desde los años 60 hasta los años 80, donde en el último capítulo, como cosa muy graciosa, ponían que la abuela se comía unas galletitas hechas con marihuana, entonces la vieja estaba riéndose todo el tiempo y todo era gracioso. Y así es como van avanzando a través de los medios. Y después tenemos la otra droga, que es la droga oficial, la que nos ofrecen los sistemas de salud, totalmente autorizada, que ese es un segundo tema, ¿no? Bien, vamos a apartarnos del crack y vamos a entrar en esa otra droga, para mí esa más saludable, que es la de la fantasía, la que crean, bueno, a veces no es tan saludable, la que crean las industrias cinematográficas, ¿no? Y concretamente hablemos de la película de La Reina de las Nieves. Pues más de 500,000 de DVD Blu-ray de La Reina de las Nieves salieron a la venta en Francia hace una semana. Normalmente Disney, cuando saca una película en Francia, vende unos 200,000 DVD o Blu-ray. Sin embargo, al darse cuenta que solamente en Estados Unidos en el primer día vendieron de esta película más de 3 millones de DVD, pues decidieron que lo que funciona allá funciona en Europa. Y así lo hicieron, y en realidad se está vendiendo como pan caliente. Hay que decir que ya han recogido más de $1,000 millones a través del mundo en esta adaptación muy libre del cuento de Andersen, que ha sobrepasado las ventas del Rey León, que era hasta ahora el campeón absoluto de las ventas de Walt Disney.
Está bien, dichoso lo que están disfrutando en estos momentos de esa película, ¿no? A través de esta nueva tecnología que se va imponiendo poco a poco. Bueno, vamos a pasar ahora no a hablar de Augusto, pero no de Augusto el cantante, sino de César Augusto, el emperador romano, ¿no? ¿Qué tienes que contarnos del retorno de Caius Iulius César Augustus? Pues aunque Augusto no tiene muy buena imagen en Francia, debido a que fue el que logró la paz romana en Galia, como si te puedes imaginar como los romanos asesinaron a los galos, pero bueno, esta Galia que había sido conquistada por César. Augusto, sin embargo, es una figura histórica, hombre de Estado, gran político, estratega militar, y él tenía una pasión por el arte y por el urbanismo, y bajo su reino, en lo que es hoy Francia, aparecieron numerosos arcos de triunfo, anfiteatros, circos, etcétera. O sea, su historia, lo que él construyó en Francia, pues merecen un homenaje actualmente. De ahí esta gran exposición en el Gran Palais, donde se exhiben innumerables objetos venidos del mundo entero. Está abierta al público hasta el 13 de julio y se llama Moi Augusto, emperador de Roma. Yo, Augusto, emperador de Roma. Sí, yo pienso que es importante rescatar la herencia romana, no quedarnos solamente en la herencia celta cuando se habla lo mismo de Francia que de España, ¿no? Por supuesto que fue muy sangrienta la conquista y que la paz romana tuvo un precio, eso no se puede quitar, pero al final, que Francia no es solamente los galos, Francia es esa mezcla de germanos, de celtas, de latinos. Y lo mismo pasa de alguna manera con los españoles, aunque con menos grado de germanos. Bien, pasamos de la historia a las artes danzarias. Yo recuerdo cuando era joven, en algunos años que estudié en la Universidad de La Habana, había un individuo de origen panameño, Farouk, supongo que era su nombre artístico, que había organizado allí, era un profesor, un grupo de taps maravilloso. Y era asombroso que en esa Cuba, que no le hacía mucho, no rendía mucho culto a lo que venía de la cultura de la cultura norteamericana, sin embargo había permitido que ese grupo existiera y realmente bailaban como lo que tú podías haber visto en una película norteamericana, ¿no? ¿Qué tú tienes que contarnos del Tap Dogs? Pues el Tap Dogs son 12 pies, un tabloncillo y 19 años de éxitos. Inéditos en Francia, este espectáculo australiano que fue creado en el año 1995 y que todo el mundo pudo ver en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Posteriormente fue ovacionado durante 10 años de tournée interrumpida en los Estados Unidos. Ahora los 6 bailarines de Tap Dogs llegan a París con una estética de obreros, ¿no? A la vez popular, simpática, rock, nerviosa, sobre un fondo de música live, y uno, claro, no está en la época de Fred Astaire, ¿no? El creador del show, Dane Perry, incluso ha abierto en Sydney y en Newcastle 2 escuelas de tap que acogen a más de 200 alumnos, las 3/4 partes de ellas son chicos, ¿no? Y declaró, ya se ha terminado por fin la mancha de que para que los chicos no pueden dedicarse a la danza. Se trata de una proeza colectiva y no es evidente el dinamismo tan grande de estos chicos, mantenerlo noche tras noche. Y está en el Folies Bergère, el famoso cabaret parisino. Bien, de las artes danzarias vamos a volver a tocar las artes plásticas, ¿no? Y concretamente dentro de la plástica lo que se refiere a la ilustración de libros. Yo recuerdo cuando yo era niño, en mi casa, entre los libros de mi abuelo realmente, había una edición del Quijote que a mí me fascinaba. Yo era muy niño y yo no estaba en condiciones de entender al Quijote. El Quijote para mí es una lectura de adultos realmente, o por lo menos de gente jóvenes, mayores que niños, ¿no?
y yo me ponía a hojear aquel libro y realmente no podía leerlo, entre otras cosas porque la edición, que era muy vieja, no recuerdo la fecha, pero era antiquísimo el libro, estaba hecha en el español que escribió el Quijote, que prácticamente es como que escribió, en el que escribió Cervantes, su Quijote, y que es lo más parecido que existe al ladino, que es la lengua esta de los sefardíes, ¿no? Es algo muy cercano a eso, era muy difícil de comprender, pero a mí me atrapaban unas ilustraciones de ese libro que eran mágicas, y esas ilustraciones con el tiempo supe que eran las ilustraciones que hizo para el Quijote Gustave Doré, que ha hecho para otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que Gustave Doré ha sido uno de los grandes dibujantes de toda la historia. ¿Qué podemos contarle sobre ese maravilloso creador? Porque es un creador. Hay una exposición en su ciudad natal, que es Estrasburgo, en el Museo Max, hasta el 25 de mayo, y otra paralela en la ciudad que le dio la gloria, en París, en el Museo d'Orsay, hasta el 11 de mayo. Gustave Doré así se le rinde un doble homenaje en esta primavera. Se considera que fue el ilustrador más grande del siglo XIX, que hizo soñar a varias generaciones, y gracias a sus dibujos, a sus grabados, que siempre continúan, hoy en día siguen teniendo mucho encanto. Desde sus inicios a los 15 años en el año 1847, a su muerte en el año 1883, él trabajó para más de 120 obras. Ilustró libros de Balzac, de Edgar Allan Poe, de Perrault, la Biblia, lo cual le aseguró una celebridad mundial en vida, lo que es raro en aquella época, ¿no? Y así hay que decir también que practicó la escultura, la pintura, la acuarela, siempre con el mismo sentido del misterio y de lo maravilloso. O sea, hay dos museos, Estrasburgo y Orsay en París. Qué bien. Vamos ahora a hablar un poco de la evolución humana. No hace mucho tiempo yo tuve una conversación con unos africanos aquí en Suecia, ¿no? Y yo les decía a ellos que el racismo no tenía la menor legitimidad, porque incluso todos los que vivimos en Europa o en otras partes del mundo, en general todos tenemos un antepasado común, que era para mí en ese momento la que todos conocíamos, que era Lucy, ¿no? Pero de pronto ellos me dijeron, no puede ser, porque según el Corán no, según nuestras creencias, ellos eran, volvamos al tema, eran musulmanes, pues el hombre fue creado por Dios, no fue el producto de una evolución. Entonces, bueno, caí en esa contradicción, dándoles un argumento que les servía a ellos para enfrentarse al racismo. Ellos, con su visión creacionista del surgimiento de la humanidad, pues se deshacían de ese instrumento tan importante, ¿no? Y me alegra mucho que haya aparecido todavía un antepasado anterior, porque eso quiere decir que la ciencia progresa y que ya Lucy no es nuestra primera madre, nuestra Eva, sino que existe otra Eva. Pues mira, a menudo presentado como la abuela de la humanidad, con sus 3,2 millones de años, Lucy había, tenía sin lugar a duda un hermano o un padre, ¿no? Es la conclusión de la nueva adaptación del esqueleto de Little Foot, que ha aparecido en el Journal of Human Evolution. Este estudio es fruto del trabajo de los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas y Preventivas y de la Universidad de Witwatersrand de África del Sur, y consiste en focalizarse sobre el medio ambiente directo, en este caso una gruta, donde fue encontrado el famoso Australopithecus surafricano. Escrutando los diferentes estratos del suelo, se llega a la conclusión de que remonta a más de 3 millones de años, detalla Lauren Bruxelles. Y este descubrimiento viene al debate sobre los raros restos, al análisis de los raros restos de los Australopithecus, que fue encontrado en el año de 1997. Y los paleontólogos creían que era más reciente, que tenía solamente 2.200.000 años. En este sentido, Little Foot, por lo menos, es el exacto contemporáneo de Lucy, pero podría cambiar el árbol filogenético del género Homo,
porque su esqueleto está mucho más completo que todos los anteriormente exhumados, el 99% completo, contra solamente el 40% por Lucy. El estudio va a permitir conocer mejor la bípeda y localizar así la cuna de la humanidad, que en este momento sería no en Etiopía, como se creía hasta ahora, sino en África del Sur. Sí, a mí me pareció que tenía que existir algún origen un poco más al sur, ¿no? Bien, vamos ahora a volver. Hemos pasado por África, hemos hablado de la teoría de la evolución, de Lucy y de su abuela, y creo que es hora de que volvamos a París y que abordemos el tema de la primera feria de París. En esta ciudad de París, París, por ejemplo, acaban de publicar que tiene 280 kilómetros de galerías subterráneas cerradas al público, que comprende los antiguos lugares, las canteras donde se sacaban las piedras para construir los edificios. Pero bueno, en esta ciudad flota arriba de ella en Cuba decíamos un papalote, los franceses dicen un ciervo volante, cerf volant, ¿no? En el Carreau du Temple, en el barrio de Le Marais, en la antigua judería. Y esto llama la atención de los parisinos. En efecto, es la primera vez que ven una publicidad aérea. Claro, esto ocurrió el jueves 17 de marzo del año 1904 en la Feria de París. Y esta feria que comenzó a llamar la atención a todos los grandes, porque hubo más de 500 empresas que pusieron allí lo que ellos fabricaban en 6 pabellones modernos para aquella época, en hierro, ladrillos y vidrios, y acogieron en gran pompa a los visitantes que venían muy elegantes, las señoras con trajes largos, los hombres con sombreros, y que deambulaban por los pasillos. Durante 9 días el acontecimiento constituyó una gran vitrina industrial y tecnológica de todas las innovaciones y del excelente artesanado francés. Pero después esta cita se convirtió en una tradición anual que era muy apreciada y que ya tiene más de un siglo. Pero la Feria de París nació no muy fácilmente, porque hay que decir que hay que remontar a la Exposición Universal de 1889, cuando se construyó la Torre Eiffel, que fue un gran éxito y que fue visitada por más de 30 millones de personas. Incluso Martí habla de ella. O sea, José Martí estuvo como periodista. Y en esta exposición universal, que costó más de 30 millones que fue visitada por más de 30 millones de personas, se recogió una suma para la época que fue colosal, 50 millones de francos. Hubo un solo problema, que era que la feria universal, la Expo Universal, se desarrollaba cada 10 o 15 años. Y así Gustave Sandoz, un joyero y presidente de varias asociaciones comerciales, deseó inspirarse y dijo, ¿y no sería posible hacer una exposición universal en los años siguientes, bajo una forma más económica o más adaptada a las necesidades del comercio y de la industria moderna? Y así aspiró a crear una gran feria, la Gran Feria de Occidente, como se crearía en Leipzig, lo cual estimuló mucho la economía de Alemania del Este. En todo caso, la prensa francesa pensó que era una idea genial, y hubo una nueva edición de la Exposición Universal en el año 1900, que también tuvo un éxito. Los comerciantes parisinos estaban persuadidos de que había que crear una feria de París, y en el año 1903 un comité de organización se fundó a iniciativa de la Cámara Sindical de Juegos y Juguetes, y la primera edición tuvo lugar en el año 1904. Hasta hoy, cada año se celebra la Feria de París, y hay que decir que son cientos de miles de personas las que asisten, y por ejemplo en la de este año hay más de 3.500 grandes empresas o pequeñas empresas que exponen.
Qué interesante esta relación que has establecido entre la exposición mundial de la que habla José Martí en su Edad de Oro y esta feria anual. Debió haber sido fabuloso haber asistido a la primera, ¿no? Y evidentemente Francia ha sentado cátedra en lo que se refiere a una feria industrial. Sabes que cuando yo era joven estaba muy de boga, a pesar de que no se publicaba en Cuba, la figura de Marguerite Duras. Y ahora el hecho de que este año se le dedique a ella en Francia, pues me parece que dice mucho de la importancia de esta figura dentro de las letras francesas. Es imposible no celebrar el centenario del autor de El amante. Ella murió en el año 1996. Yo tuve la suerte, yo estaba en una parada de autobús en el Boulevard Saint-Germain y ella estaba al lado mío. Y yo decía, ¿le digo o no le digo nada? ¿Le digo o no le digo nada? Al final no le dije nada. Y entonces, como ella se dio cuenta que yo estaba observando, posiblemente me dirigió la mirada y sonrió. Es mi única experiencia con ella. Yo había leído El amante, un libro que me fascinó, y después vi también la película. Pero hay que decir que la cadena de televisión Arte organizó una jornada especial, Duras, y pudimos escuchar su voz en el reportaje Le Siècle Duras, o sea, El siglo de Duras, un documental realizado por Pierre Azoulin. Después pudimos ver también de nuevo El amante, L'amant, de Jean-Jacques Arnaud, y se hizo la redifusión de la película que sí conocimos en Cuba, Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais. También está actualmente, hay un ciclo de cine de ella, basado en sus obras en el Teatro de Lucerner en París. Y en la ciudad de Toulouse, o sea, Tolosa, también se proponen 3 noches con Catherine Legret, Xavier Gallet, Sami Frey, Didier Sandre, de la comedia francesa, y se lleva al teatro sus obras. Y desde el punto de vista de los libros, también hay libros que se venden como pan caliente, ¿eh? Está Outsider, el mundo exterior, de Alain Vilcondet, que cuenta la vida de Margarita Duras, Mil y una noche, Olimpia Alberti, que ella se penetra en la piel de la que fue su amiga, y con Margarita Duras es una alegría morir, según el personaje. Rememora los amores, los combates de una mujer que, según ella, murió extenuada de deseos. Pues recordaremos siempre a Marguerite Duras. Y vamos a cerrar ahora con el aniversario de las bodas gays en Francia. Más de 7.000 uniones celebradas en el hexágono. Francia llama a Francia el hexágono, como llaman los italianos la bota a Italia. El texto de ley había desencadenado muchos debates, particularmente duros, ¿no? Y hace exactamente un año que el matrimonio entre las parejas del mismo sexo fue adoptado por la Asamblea Nacional, que en medio de un gran debate. O sea, un año después, según las estadísticas, más de 7.000 parejas homosexuales se han unido, siguiendo el paso de Vincent y Bruno, los primeros, que lo hicieron el 29 de mayo del 2013, en una ceremonia en la ciudad de Montpellier, que pasó a la televisión. En total, los matrimonios que representan 4% de las uniones en Francia. En España, de 2 a 3%, y en Bélgica y Holanda también en el primer año, o sea que en Francia hay más. Pero en cuanto a los que se casan, según las estadísticas, el 60% son del sexo masculino, y generalmente son hombres de más de 50 años de edad. Mientras que las mujeres, el promedio de las que se casan son 43 años de edad. En la encuesta que ha sido publicada esta semana por el Estado francés, revela que las uniones gay se celebran tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos de unos 2.000 habitantes, rompiendo la idea de que los homosexuales serían más urbanos que de provincias, ¿sí? Entre las ciudades de más de 100.000 habitantes, París la que tiene el récord, porque en este año se han casado en París 1.332 parejas, lo que
totaliza el 15,63%. Niza tiene el segundo lugar en la Riviera Francesa con 13%, mientras que hay 10% en Rennes, Bordeaux, Nantes, Montpellier. Sin embargo, hay que ir a Marsella, la Mediterránea, para llegar al 3% como en Saint-Étienne, la ciudad obrera. Pues bien, así que bueno. Ese tema para mí, te digo, es muy interesante, ¿no? Y te agradezco toda esta estadística, porque esta estadística permite tomarle el pulso a la construcción de la homosexualidad ya a nivel jurídico, ¿no? Por supuesto, la homosexualidad es un fenómeno que ha existido toda la vida, tanto en el mundo animal como humano. Los científicos no han logrado ponerse de acuerdo, quizás porque tiene distintos orígenes, ¿no? Y yo parto, en lo personal, he partido de que, por supuesto, hay que respetar la orientación de cualquier persona, y esa persona no puede ser castigada por esta o aquella orientación sexual, salvo que afecte a otro ser humano, sobre todo un niño en el caso de la pedofilia, ¿no? O incluso un animal en el caso del bestialismo. Y que los demás casos, pues eso es una opción humana, como también es una opción el derecho de esa persona a cambiar esa orientación homosexual, lo cual ha sido frenado al ser retirado por decreto político más que por un avance de la ciencia, el homosexualismo como una enfermedad mental, ¿no? Bien, si a todo eso le sumamos que una construcción como es el matrimonio, porque eso no es más que una construcción jurídica, eso tampoco bajo odio de Dios, sino que es un instrumento, es una maquinaria para proteger aquella relación reproductiva que se establecía entre un hombre y la mujer, es de alguna manera tergiversado para hacer participar de ello a personas que no pueden concebir hijos. Pues entonces me parece que es un duro golpe contra esa primera institución. Y lo simpático es que al mismo tiempo en que en el mundo lo que se está promoviendo, yo lo veo en Suecia, es muy común, el concubinato, más que el matrimonio entre las parejas heterosexuales, pues entonces poco a poco y siempre con la participación de todo un equipo que uno lo ve de terapeutas, psicólogos, especialistas entre comillas, pues entonces se vaya fomentando este tipo de relación, ¿no? Esta relación que garantiza el intercambio orgásmico, quizás es sentimental y emocional, pero que no va a garantizar la reproducción humana y por tanto a quien heredar lo que tenga esa pareja, ¿no? Yo creo que es un problema que se está creando y es una muestra más de la construcción de la homosexualidad, porque ya ha entrado ya el sistema jurídico a construir una estructura social que es el matrimonio homosexual, que a diferencia del heterosexual no tiene mucho sentido, porque no va a haber una herencia que entregar a nadie, a los hijos de esas personas que se supone que naturalmente no lo van a concebir, aunque puedan adoptar niños, que ya es otro problema, o inseminarse, o sea que si tienen hijos serán no nacidos del amor de esas dos personas, será el hijo de uno o el hijo del otro, pero no será el hijo de los dos, ¿no? Y bueno, con esta noticia, con esta estadística tan curiosa que tú nos traes, yo creo que lo que a mí me resta es desearte un magnífico fin de semana, tanto a ti como a tu esposa, a tus hijos y a tus amigos allá en París. Pues igualmente para ti, querido amigo, y para todos los que nos escuchan, que tengan todos un magnífico fin de semana y nos podemos a ver dentro de una semana, a oír dentro de una semana. Y lo mismo digo yo a todos nuestros oyentes, que los que nos escuchan, que estén atentos de dónde colgamos este diálogo, que lo solemos poner en iVoox y también lo preparamos como un video de YouTube, y que no dejen de colocar sus opiniones y hacer sus comentarios, porque esa es una manera también de participar. Así que para todos los que nos escuchan, para todos los que nos están escuchando ahora, los que han escuchado este diálogo que hemos sostenido, Félix José Hernández y Carlos Manuel Estefanía, Félix José desde Francia y Carlos Manuel Estefanía desde Suecia, en este 26 de abril del 2014, a todos los que nos han escuchado, que no dejen de estar atentos para que nos vuelvan a escuchar la próxima semana o después de la próxima semana cuando bajen nuestra charla. Así que para todos, que tengan una excelente jornada y que disfruten de esta conversación. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante
la fraternité. Trois couleurs de mon pays souillé par toute la misère et cette pauvreté.